Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a esta sesión de ayudantía que corresponde a la temática de cortante. Ya anterior hemos visto flexión, flexocompresión, ahora procedemos a ver cortante y después nos quedaría el último esfuerzo que es torsión. En términos generales, la flexión y el corte son los esfuerzos que más aplican a las vigas. em, pero nótese también que el cortante también aplica a las columnas. El cortante en sí es un concepto que vamos a estar muy atentos siempre en términos estructural, ya que la falla por cortante son fallas repentinas, muy peligrosas, eh, que pueden resultar en fallas fatales. Eh, Vamos a distinguir primero un concepto, que es el término de viga homogénea. Si recordarán en cursos de estructuras, cuando se tienen materiales homogéneos, podemos determinar los cortantes, los esfuerzos cortantes de estos elementos, los esfuerzos flectores, asumiendo de que todo el material se comporta de la misma manera. Si esto sucede, se permite utilizar estas dos expresiones para calcular el esfuerzo cortante, que se escribe con una V minúscula de esfuerzo, y el esfuerzo flector, que es con una F. Pero ¿qué pasa si lo llevamos a la realidad? Si lo llevamos a la realidad, tendríamos el caso de un material homogéneo. Podemos poner el caso, quizás, de suponer una viga de madera, una viga de acero completa, que cuando se le aplica una carga, esta deformación ocurre de este tipo. Pero si tenemos el caso de materiales que no son homogéneos, como el caso de el hormigón armado, podríamos decir de que estos elementos son laminados y que los esfuerzos no son idénticos en los distintos puntos que conforma este material. A su vez, podemos decir por esto de que para el caso del hormigón armado, estas ecuaciones no pueden aplicarse directamente, puesto que no tenemos un material homogéneo. En este caso, vamos a hablar sobre el esquema de tensiones. Como dice acá, los esfuerzos cortantes se combinan de manera que la acción de los dos pares de esfuerzos cortantes sobre las caras vertical y horizontal es equivalente a aquellas dos pares de esfuerzos normales, uno con tensión y otro lado en compresión, que actúan en caras de 45 grados con valores numéricos iguales a los esfuerzos cortantes. ¿Qué podríamos decir de esto? De que cuando un elemento es solicitado, se produce una propagación de esfuerzos, como podemos ver aquí. Los que están en segmentados son compresiones y lo que está en líneas continuas son tracciones. ¿Cómo sería el caso más práctico para poder entender esto? Supongamos una viga de madera, supongamos una viga de madera que la vamos a compactar con una carga puntual en el centro. Todos notaríamos de que esta viga comenzaría a deflectarse, a deformarse, teniendo una forma de sonrisa, y las compresiones se concentrarían en el punto donde se aplica la carga. Con esta hipótesis, con este análisis más bien, podemos comprender de que las trayectorias de tensiones no son nada más que la forma en que empiezan a distribuirse los esfuerzos cuando se aplica una carga. Por lo tanto, cuando aplicamos, por ejemplo, una carga puntual o una carga distribuida en toda la luz, se va a producir una concentración de compresión y una concentración de tracción en la zona inferior, en la cara opuesta de donde se aplica la carga. Ahora que, ok, analicemos primero el caso de
una viga de hormigón que no tiene refuerzo. ¿Qué sucede? Cuando no tenemos refuerzo acortante, es muy eh, fácil de notar de que cuando se alcance algún punto de resistencia, la viga va a agrietarse y va a fallar de forma súbita. Eso es lo mismo que hemos visto en el contenido de flexión. Acá sucede lo mismo. Cuando no tenemos refuerzo cortante, la viga se agrieta y alcanza una falla súbita. Y esto es lo que no se desea. Ahora, ¿qué pasa? Si suministramos refuerzo a tensión, que son las barras longitudinales que hemos visto en el capítulo de flexión, también notaríamos de que el acero en sí también aportaría un grado de resistencia a este cortante, pero sería muy pequeño. Primero, porque las barras longitudinales se concentran a resistir tensiones en la cara opuesta donde se aplica la carga, y es nada más que la función de estas barras. También vamos a ver de que este agrietamiento, a diferencia de las grietas por flexión, son diagonales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en el caso de la flexión, veíamos que las fisuras se producían verticales y la barra, al estar dispuesta horizontal, produce este efecto de cosido en esta viga. Pero si tenemos grietas diagonales o incluso cercanas a la horizontalidad, ¿de qué te serviría poner una barra longitudinal? Puesto que estarían en un mismo plano y no tendría un efecto, no tendría una eficiencia. Sin considerar de que además estas barras longitudinales están resistiendo flexiones. Entonces, para el concepto de cortante es importante siempre considerar los diagramas, las leyes de esfuerzo para obtener el diagrama de corte y de momento. ¿Por qué? Porque los comportamientos corte y momento son inversos y también es probable que podamos determinar efectivamente si una zona que no tiene momento va a obtener un corte máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Vámonos, por ejemplo, al caso que hemos visto más seguido, más frecuentemente en estas ayudantías. El caso de una viga con carga distribuida en toda la luz. Si nos vamos a su diagrama de momento, vamos a obtener una expresión parabólica, donde el momento máximo va a estar en el centro. ¿Qué se traduce esto? De que cuando esta viga se flexiona, la deflexión máxima de esta viga va a estar en el centro. Ahora veamos qué pasa con el corte. El corte, como podemos ver, tiene un comportamiento, aunque no parabólico, podría decirse que es un poco inverso al tema del momento. ¿Por qué? Porque cuando tenemos momento máximo, el cortante es nulo. En caso contrario, cuando tenemos el momento nulo o mínimo, vamos a tener el cortante máximo. ¿Ok? ¿Y qué podemos deducir de esto? De que las armaduras, la armadura de cortante, es imprescindible de que vaya concentrada donde vaya más cortante. Vamos a explicar un poco más adelante cómo se distribuyen los estribos cuando tenemos cortante. Acá hay un caso más cercano a una construcción real, puesto que tenemos el caso de vigas continuas, donde se atraviesan distintos apoyos, por lo tanto el momento otorga una continuidad. Por eso es imprescindible notar que vamos a tener momentos negativos y positivos. Por lo tanto, la armadura debe distribuirse tanto arriba como abajo para poder resistir las flexiones. En el caso del cortante, va a seguir teniendo este mismo comportamiento. Es decir, van a haber zonas donde necesitamos precisamente poner más cortante, más armadura cortante, y zonas donde no hace falta tanto, que también lo vamos a ver próximamente. Ahora vamos a las grietas. Vamos a decir que en el caso del cortante hay dos tipos de grietas por cortante.
El primer tipo de grieta, que le vamos a llamar grieta en el alma, esta se produce, como dice acá, se producen cercanas al eje neutro, es decir, en la zona más central de la viga, es decir, se produce desde adentro hacia afuera, que está inclinada y comienza a verticalizarse llegando a la cara a tensión. En estos casos no existe un momento flector considerable. Ok, entonces, primer punto. Para estos casos la flexión no es tan grande. Y lo segundo es que la grieta se produce cerca del eje neutro y se empieza a propagar hacia la zona de flexión. En el otro caso tenemos grietas de corte por flexión. En este caso, como su nombre lo indica, la flexión ya es más considerable. Y lo que ocurre acá es que ocurre primero agrietamiento por flexión, que después se propaga y comienza a formarse el cortante. ¿Ok? Y vemos las similitudes de estos dos casos, en que ambos casos las grietas son diagonales. Por eso que muchas veces al cortante se le llama tensiones diagonales, porque el agrietamiento producido se produce en forma diagonal, cercana a los 45 grados. Ahora bien, ya vimos un poco de las grietas, ahora vamos a ver de las fallas. Cuando veíamos flexión anteriormente sabíamos que la flexión podía ocurrir de forma súbita si es que no se contaba con barras longitudinales, y podían haber fallas de tipo por fluencia cuando se incorporan estas barras y se evita que la viga se agriete y caiga súbitamente. En el caso del cortante, podemos analizar esto también de esa perspectiva, pero además hay que considerar un poco la geometría de esta viga. Cuando examinamos el cortante, es importante determinar la geometría de esta pieza, puesto que cuando tenemos vigas rectangulares muy largas, muy largas y de secciones pequeñas y donde no tienen gran esbeltez, estas están muy propensas a formar agrietamiento. Y estas, si no están armadas, se puede producir la falla súbita. También existe el caso donde tenemos que no ocurre una falla tan súbita, que igual puede ser súbita, pero no es lo típico, cuando tenemos vigas de altura variable, vigas de gran altura o consolas tipo ménsulas cortas. Vamos a ver más adelante las ménsulas, donde esta geometría diferente hace que las grietas, cuando se formen, las grietas de cortante, se propaguen de distinta manera. Y esto, de alguna manera, le ayuda a la viga a no causar el colapso repentino, puesto que es tanta la luz, perdón, tanta la altura que debe traspasar la grieta, que estas grietas tienden a llegar antes de la otra cara y no se produce la falla súbita. Ahora analicemos los tipos de cortante que se producen en una viga. Los cortantes que se producen, vamos a suponer primero una viga que no tiene estribos, que también vamos a mencionarlo un poco más adelante. Vamos a considerar una viga, las mismas vigas que ocupamos en flexión, una viga con refuerzo longitudinal, tiene distintos componentes de corte. Vamos a tener primero un BC o BCZ, pero lo vamos a llamar comúnmente BC, que es el cortante en el hormigón. Y no sé si podrán recordar un poco sobre esta parte. Esta parte es la resistente del hormigón a la grieta. Por eso es que tiene una forma diferente. ¿Se acordarán ustedes cuando veíamos flexión en vigas? Cuando la zona superior, la zona por sobre el eje neutro, era la porción resistente a compresión de la viga. En este caso, vamos a tener la porción resistente a corte. Por eso le vamos a llamar BC. También va a haber una componente de interacción, más bien de roce. Eso le vamos a llamar BI.
BI va a ser, que técnicamente se llama cortante de interacción, que se produce por el rozamiento entre las dos partes que se falla. Es decir, si la grieta se produce acá, vamos a tener una zona que va a rozar con esta zona y eso produce en cierta forma una resistencia, que no es mucha, pero cabe considerarla. Y por último, vamos a tener el cortante de dovela, BD, que es netamente una resistencia de tipo flexión, que en este caso tampoco es muy eficiente, pero que nos permite también eh, nos permite aportar un poco de resistencia. Entonces, si lo vemos de una forma externa, el cortante externo debe ser resistido por las reacciones y la pieza, obviamente. Este vendría siendo el equilibrio, ¿cierto? La reacción menos la carga. Pero si lo llevamos a un tema interno, la resistencia interna de esta pieza va a ser la resistencia que aporta el hormigón, la resistencia de dovela y la resistencia por interacción o rozamiento. Ahora, ¿qué pasa si sumamos estribos? Que son elementos, por lo general, elementos verticales. Bueno, primero considerar algunas cosas. Los estribos son elementos destinados a resistir cortante que también permiten confinamiento de barras longitudinales, esto es lo que hablábamos en el capítulo de flexión, pero su función principal es resistir al cortante. Por lo general son diámetros más pequeños, del 8, del 10, del 12, que van separados a cierta distancia. Como podemos ver en esta figura, los estribos van separados a cierta distancia, pero hay zonas donde van más separados que en otras. Y esto se refiere básicamente a lo que yo les comentaba en esta zona. Cuando tenemos zonas de mucho cortante, quiere decir que se necesita más refuerzo a cortante. Es por eso que se ocupan más estribos. La misma lógica aplica en esta figura. Como el cortante se aplica más en estas formas, en estas partes, se necesitan más estribos más juntos. En el caso chileno vamos a utilizar estribo cerrado, netamente por un tema sísmico, pero en el extranjero ustedes podrán notar también estribos abiertos con ángulo de 90 grados y de otras geometrías. Además, si lo llevamos al análisis de cálculo, vamos a hacer una relación entre la cantidad de cortantes que hay y ver su cantidad para ver qué tanto inciden en la resistencia de la pieza. Podemos ver que el cortante interno, lo que debe resistir esta pieza, o de otra forma, el esfuerzo actuante por dentro de la pieza y que debe ser resistido, va a ser la sumatoria de todas estas componentes. Como podemos ver, lo más relevante va a ser el cortante del hormigón y el cortante del acero. BS va a estar asociado a los estribos, BC al hormigón. Tanto BD como BI va a estar asociado al hormigón, pero son componentes pequeños puesto que esto está derivado de grietas de flexión y esto derivado de un rozamiento, que no aportan mucho. En algunos casos, siendo conservadores, se pueden considerar, pero en efecto de curso solamente vamos a considerar el hormigón y el acero. Ahora tenemos una figura más detallada de lo que vamos a hacer a continuación con los ejercicios. Vamos a disponer de estribos, barras longitudinales, los distintos componentes que deben resistir al cortante, BC, BI, BD y BS. Pero como dijimos, vamos a omitir BI y BD para efectos de cálculo. También vamos a considerar un concepto que es el número de estribos, que el número de estribos va a ser la cantidad de estribos
que caben en cierta distancia. Por lo general, esta distancia a considerar va a ser una distancia D, que es una altura efectiva, ¿cierto? La altura desde la cara a compresión hasta el centro de gravedad de las barras. Esto vendría siendo D, D. S, el espaciamiento entre los estribos. Entonces, si consideramos, por ejemplo, una distancia D, imaginemos que fuese de aquí a aquí, lo dividimos en S, vamos a obtener la cantidad de estribos que están en esa distancia. Bueno, lo dicho, debe producirse un equilibrio entonces entre lo externo y lo interno. Por lo tanto, igualamos las fuerzas de cortante. Ya vimos la composición de las fuerzas internas. Vamos a descartar BD y BI, por lo tanto nos queda BC y BS. Ahora vamos a ver en qué consiste BS. BS va a ser N por AB por FB. ¿Qué significa esto? El número de estribos por el área transversal de estos estribos por la fuerza que están aplicando estos estribos. Acá tenemos nuevamente lo que le explicaba, el valor de N, que es el número de estribos que atraviesan la grieta. Vamos a hablar también de un concepto más adelante que es el número de ramas, que espero que no tiendan a confundirse, puesto que son conceptos similares, pero no son lo mismo. Ok, como descartamos BI y BD, vamos a decir que la resistencia nominal de la pieza va a ser lo que resiste el hormigón a corte más lo que resiste el acero a corte, donde está la expresión de BS. Alternativamente se puede utilizar esta expresión. Este es el caso cuando se utilizan estribos inclinados. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué vamos a inclinar los estribos? Si consideramos que las grietas se producen de forma diagonal, entonces les va a resultar más lógico decir de que sería ideal que los estribos estén inclinados para que se produzca un efecto perpendicular de resistencia, para que este cosido de la pieza sea más efectivo. Puesto que si la grieta se produce aquí, de esta manera, idealmente los estribos van a funcionar mejor, puesto que están, valga la palabra, cosiendo esta pieza. Es el mismo efecto básicamente que tenía las barras longitudinales a flexión, puesto que la grieta se producía vertical y la barra estaba horizontal. ¿Ok? Entonces, si teníamos esta expresión para estribos verticales, nuestra expresión va a cambiar a esta para estribos inclinados, donde vamos a utilizar seno de alfa y coseno de alfa, donde alfa va a ser la inclinación de estos estribos. ¿Y cómo se mide este alfa? Tal como lo indica la figura. Se mide de esta manera. Por dar ejemplos, estos ángulos típicos vendrían siendo inclinaciones de 45 grados, que vendría siendo el caso más extremo donde tenemos estribos perpendiculares a la grieta, pero también se utilizan estribos de 75 grados, de otras similitudes. Ahora, si nos vamos directo a la CI, debemos cumplir nuestra meta de diseño, que para usted ya resultará muy familiar, que es que el cortante último, la resistencia requerida, debe ser menor o igual a la resistencia de diseño. En el caso del cortante vamos a utilizar un phi de 0,75. Ahora aquí, ustedes muchas veces pueden analizar el valor de este esfuerzo por el mismo factor de reducción. Por ejemplo, en flexión teníamos 0,9 y ahora tenemos 0,75. Entonces, ¿por qué este es menor? Porque el cortante es una falla que es más de incertidumbre
y que, como lo veíamos recién, puede producir fallas súbitas. De hecho, el estudio del cortante todavía siempre ha sido permanente, es menos predecible que el caso de la flexión y es por eso que se han optado por factores más pequeños. Lo mismo pasa en el caso de flexocompresión y bueno, más adelante vamos a ver el caso de la torsión. Ok, si esta resistencia nominal la descomponemos en la resistencia del hormigón con la resistencia al acero, vamos a tener esta expresión. Normalmente en los ejercicios vamos a ver que podemos tener BU, dadas las cargas que tenemos en la viga, y BC por las características de la pieza, y nos va a faltar solamente el acero. Por lo tanto, BS se puede obtener de esta expresión. También les dije el caso de BS para estribos verticales y BS para el caso de estribos inclinados. Ahora, mucho ojo con esto, que esto tiene que ver para el cálculo de este BU y para la determinación del cortante último máximo que uno considera. Si nos vamos al caso teórico de cálculo de las leyes de corte y de momento, podemos ver que los cortes máximos se producen en los apoyos, directamente en el apoyo, en el extremo. Pero ¿qué pasa si lo llevamos a un caso real? Por ejemplo, en esto. Si nos vamos a este caso, vamos a notar de que si nos dejamos guiar por la figura anterior, el cortante máximo estaría aquí. Estaría aquí. Y esto no podría ser precisamente correcto de analizar, puesto que en esta zona tenemos un apoyo. ¿Y qué implica tener el apoyo? Que el apoyo, que el apoyo aplica resistencia al cortante. Y si aplica resistencia al cortante, es normal decir de que la falla no se va a producir aquí, porque tenemos un control de la resistencia en esta parte. Entonces estas grietas se van a producir un poco más adentro, también cercana al apoyo, pero no en el apoyo en sí. Por lo tanto, lo correcto es, entre comillas, desplazar este cortante máximo a una distancia desde el apoyo. ¿Qué distancia vamos a considerar? Lo más común es considerar una distancia D o 2D del apoyo. ¿Ok? Entonces a una distancia D vamos a considerar nuestra resistencia requerida. Acá tenemos más ejemplos que dependen básicamente del sistema de la viga, en cómo se compone. Pero por ejemplo en el caso de estudio de nosotros, este sería el caso típico, un simple apoyo, donde nuestro BU calculado va a estar a una distancia D del extremo. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Porque cuando ustedes calculen el cortante, su BU, el BU que van a utilizar para el cálculo, no va a estar acá. Va a estar a una distancia D o 2D del apoyo. ¿Ok? Bien. Siguiendo el código, el cortante del hormigón lo vamos a determinar con esta expresión, donde lambda, que es básicamente un factor de distribución, lo vamos a considerar igual a 1. Y donde BW, que significa ancho del alma, esto le recordará un poco al tema de la viga T, pero lo vamos a considerar igual a B. Ahora, ¿por qué el capítulo se llama vigas y columnas? Porque puede darse el caso de que las vigas aplique una carga axial, es decir, que pase a lo largo de la viga. O por otro lado, tenemos una columna que tiene
carga de momento y una carga axial, efectivamente. Entonces, para esos casos, para el caso de columnas o vigas con cargas axiales, vamos a utilizar esta expresión. Esta es la expresión típica para cuando se utiliza cargas axiales y esta va a ser la expresión típica cuando se tienen cargas de tracción. Ok, la resistencia del acero, como les mencionaba anteriormente, se puede deducir de la expresión de la resistencia requerida y la resistencia del hormigón al corte. Se pueden calcular las cuantías, como lo hemos visto siempre, donde la cuantía va a ser AS sobre B por D. Ok, ahora vamos a analizar otro caso. ¿Qué pasaría si en el cálculo de BS, nuestro BU, supongamos que tenemos cargas muy pequeñas? Supongamos tenemos cargas muy pequeñas y un hormigón muy resistente. Podría darse el caso de que este valor resulte negativo, puesto que la resistencia al corte del hormigón es muy grande y las cargas son muy pequeñas, por lo tanto las solicitaciones son pequeñas. Y esto daría negativo. Por lo tanto, si Vs, que es la resistencia al cortante requerida del acero, es negativo o cero, teóricamente no se requiere. Entonces, ¿por qué? Porque el hormigón puede perfectamente resistir al cortante. Entonces, nuevamente, si esto da negativo o cero, teóricamente no se necesita estribos. No se necesita estribos, no se necesita armadura transversal para resistir al cortante, puesto que el hormigón es suficiente. Pero si lo llamamos a un término de seguridad, no lo vamos a hacer así, efectivamente. Sí o sí vamos a poner estribos, pero no de una forma sobredimensionada. Por lo tanto, para eso se calcula un área mínima de estribos. ¿Ok? Entonces, para el caso donde este valor sea negativo o cero, vamos a utilizar esta expresión para calcular el área de acero requerida mínima de estribos. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos primero a calcular esta área en un metro lineal. ¿Qué implica que sea un metro lineal? Que la distancia de la viga que vamos a considerar va a ser de 100 centímetros. Por lo tanto, S va a ser 100 en esta expresión, donde N va a ser el número de ramas. El número de ramas, aquí hay un efecto muy... Aquí voy a sacar un poco de debate. Un poco de debate en este sentido. El número de ramas, según lo que ha descrito el profesor, vamos a suponer una viga, perdón por el paint, vamos a suponer que tenemos este estribo. Este vendría siendo el gancho. N quiere decir la cantidad de barras del estribo que sufren por este cortante. Cuando la grieta actúa en esta viga, se van a considerar dos barras que están soportando este cortante, ¿cierto? Porque recordemos que es esfuerzo transversal, por lo tanto no aplican arriba y abajo, aplica solamente a los lados. Y como tenemos dos barras, vamos a decir que n es igual a 2. ¿Ok? Espero se haya entendido eso. Como la grieta, nuevamente, recordemos, los estribos tienen la función de resistir grietas diagonales. Por lo tanto, el estribo es un refuerzo transversal. Si la grieta es transversal, quiere decir de que los fierros destinados a resistir esta grieta va a ser este y este. Como son dos barras las que resisten esta grieta, vamos a decir que n es igual a 2.
Esto se conoce como número de ramas. Ahora, ¿por qué les digo que es un poco controversial? Controversial porque yo he visto fuentes donde se tiene la viga vista desde la otra perspectiva, desde el lado largo, donde tenemos los estribos y donde n quiere decir la cantidad de estribos por los que pasa la grieta. En este caso tenemos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. En términos de clase, el profesor las considera de esta manera. Yo he visto fuentes donde las consideran de esta manera. Desde mi punto personal, pienso que esta es la manera correcta, puesto que resulta más evidente y también tiene congruencia con la expresión de que n es igual a d sobre s. ¿Por qué? Porque esta distancia es d. Esta distancia es d. Y s sabemos que es la separación entre los estribos. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. A mí me hace más lógica esta expresión, pero el profesor utiliza esta, que tampoco digo que está malo, solo digo que son otras perspectivas y seguramente hay otra fuente donde se indique esto. De hecho, yo he visto la fuente donde dice esto. Por lo tanto, solo se lo hago considerar. Pero para efecto de curso, por favor, considerar esto. Ok, vamos a continuar. Acá, aquí, por suerte. Se me olvidaba mencionar algo. ¿En qué valor quedaría ABS mínimo? Nosotros hemos visto que AS siempre queda expresado en centímetros cuadrados. Ahora vamos a considerar otra unidad. Como estamos midiendo la cantidad de estribos a utilizar en un metro lineal, este metro lineal también tiene que estar expresado en este resultado. Y además debemos considerar el número de ramas. Por lo tanto, este cálculo, ABS mínimo, vamos a decir que es un valor X centímetros cuadrados por metro lineal por rama. ¿Cuál es el alcance que les voy a hacer? Acá tenemos una tabla que resume la cantidad de acero de estribo, ABS, en centímetros cuadrados. ¿Cuál es el alcance? De que si ustedes dividen por el número de ramas, no tienen que utilizar esta tabla. Porque esta tabla considera la cantidad total, no considera por rama. ¿Ok? Entonces, para entrar en esta tabla, no dividan por el número de ramas. Omitan esta n. En resumen, ustedes calculan ABS mínimo, según el número de ramas, van a obtener una cantidad en centímetros cuadrados por metro lineal por rama, pero omitan el valor de n y por lo tanto les va a cambiar este valor para poder entrar en esta tabla. Y esta tabla, el resultado le va a dar en centímetros cuadrados por metro lineal. No considera las ramas. Ahora bien, el dilema. ¿Cómo utilizamos la tabla y cuál sabemos que es el resultado más constructivo? Considerar tres aspectos. Primero, los diámetros. Yo les dije que los diámetros de los estribos suelen ser pequeños. Por lo tanto, por lo general vamos a ocupar diámetros del 10, del 12. En el mayor de los casos, quizás 16, pero no lo he visto, la verdad.
En el efecto de curso siempre ocupamos generalmente 10 o 12. El 8, el 8 la verdad es que se utiliza para construcciones más pequeñas. Así que por efecto de curso yo, al menos de sugerencia, les sugiero utilizar siempre 10. Ahora, los separamientos siempre van a ser múltiplos de 5. Esto es una forma constructiva. Es más fácil medir esta separación de esta manera. Para un maestro es más complejo hacer una separación de estribos de 19 centímetros. Entonces, por lo tanto, se hace en múltiplos de 5. Y el tercer alcance es que hay una separación máxima que lo establece la norma. Por lo tanto, ustedes primero calculan ABS con y sin ramas consideradas y luego se van al cálculo del espaciamiento máximo, que debe ser el menor de estas tres acepciones. 60 centímetros, la base de la viga o una altura efectiva medios. Por lo general son una de estas dos. ¿Y qué más? Por ejemplo, supongamos que nos dio que esta expresión es la menor y nos dio, por así decirlo, 27. 27, si se van a la tabla, nos da 27. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a un lado más conservador y vamos a utilizar un espaciamiento más cercano, que vendría siendo 25. ¿Por qué 25 y no 30? Porque el lado seguro es contar con más cantidad de acero que nos falte. Entonces vamos a ocupar 25, en el caso que dijese 26, 27, 28, 29, vamos a ocupar 25. O salvo la excepción, 29 podría ocuparse de 30. ¿Ok? Son consideraciones. ¿Qué más? Vamos a utilizar un criterio de diseño, donde si la resistencia al cortante del acero es menor a 4 veces la resistencia al cortante del hormigón, deberá cambiarse la sección. Ojo con esta expresión, es si no se cumple. Si no se cumple. Si no se cumple, debe cambiarse. Si no se cumple, no se me quiere cambiar esto. Ahí. Entonces vamos a ponerlo así. Ahí. Tengo que irme arriba y aquí me molesta el panel de la grabación. Ahí. Oh. Bueno, por mientras vuelvo a la diapositiva, les quiero comentar de que esto he estado haciendo un libro del semestre de esta asignatura que pretendo entregarlo completo a final del semestre para que lo tengan de recurso cuando requieran estudiar para la tesis o para su examen de título. Muy bien, ya estamos de vuelta. Entonces ahora corresponde hacer un ejercicio. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Diseñar una armadura a corte para una viga de hormigón con grado G20 de sección de 30 por 60, es decir, 30 de ancho y 60 de alto, con una luz de 10 metros, donde se aplica una carga distribuida de 8 kN sobre metro en toda la luz. Como refuerzo se dispone de 6 barras de 22 milímetros con altura efectiva de 52 centímetros, con acero A6342H. Se le pide el diagrama de corte y calcular la armadura de corte a una distancia 2D del apoyo, que tiene que ver con los que les estaba comentando, y al centro de la luz de la viga. Entonces, el primer paso, vamos a calcular la ley de corte. Primero vamos a mayorar las cargas, que esto ya es muy conocido para ustedes. Aplicar los factores. Obtenemos
el QU. Luego establecemos el cortante máximo por ecuación. En el caso cuando una viga simplemente apoyada tiene carga distribuida en toda la luz, el cortante máximo va a ser Q por L medios. Reemplazamos y tenemos el BU máximo, que es 91 kilonewtons. Ahora, este BU máximo está calculado en el apoyo. Pero como les comentaba, esto es teórico. En la práctica, el BU máximo, que es el que produce el cortante, va a estar a una distancia d o 2d del apoyo. Por eso, se nos pide uno de los datos es a 2d. Entonces, vamos a calcular el BU para un x igual a 2d. Estos valores los pueden obtener de dos maneras. Con una expresión de cortante, que en este caso sería Q, sería Q por em, L menos X, ¿cierto? Dividido en 2. O también puede ser por teorema de Tales, ¿cierto? Sabemos esto, tenemos BU máximo, sabemos que esta distancia es la mitad, que serían 5 metros. Sabemos que esto es L medios menos 2D y nos faltaría esta expresión. Por lo tanto, esto lo pueden obtener con estos valores los pueden obtener con una expresión de corte o bien por teorema de Tales. Luego calculamos el cortante en el hormigón con la expresión que ya les había mencionado antes, donde el alcance es que el valor dentro de acá se escribe en megapascales y los valores de afuera en milímetros. ¿Ok? Por lo tanto, siempre tengan en consideración este resultado, si ustedes aplican estos valores, les va a dar en newton. Luego lo dividen por 1000 y les va a dar el valor en kilonewtons, para que lo tengan en consideración. En el caso del cortante del acero, como lo veíamos anteriormente, va a salir del despeje entre la resistencia requerida y lo que resiste el hormigón. Podemos ver, al reemplazar los datos, en ambos casos, da negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría no se necesita estribos, pero por criterios de diseño vamos a utilizar armadura mínima, ABS mínimo. ABS mínimo, dijimos que lo vamos a calcular de esta manera, vamos a considerar un número de ramas de 2 y un espaciamiento lineal, vamos a considerar un metro lineal, por lo tanto una separación, que en este caso ese no es una separación de estribos, sino un espacio contemplado para calcular los estribos, que es un metro lineal. Nuevamente calculamos y obtenemos que es 1,19 centímetros cuadrados por metro por rama, porque está dividido en el número de ramas. Luego calculamos el espaciamiento máximo, según las tres aseveraciones. Vemos la menor, que es 26. Como no es constructivo, lo reducimos a 25. Entonces tenemos esta área y este espaciamiento. Para poder ingresar a esta tabla, debemos descartar las ramas, por lo tanto, no se divide por 2 y obtenemos 2,38. Luego, como nos decía que la separación es de 25, nos vamos al eje de las 25 y nos quedamos con el valor que más nos acomode para esto. En este caso vendría siendo Fi 10, estribo Fi 10 cada 25. Por lo tanto, la solución va a ser una ABS de 3,14. Luego vamos a revisar el criterio que les mencionaba, donde BS debe ser menor que 4BC. Perdón. Ahí. Ahí sí. Lo siento. Entonces, como
cuando BS es mayor que 4BC, se requiere cambiar la sección. ¿Por qué se quiere cambiar la sección necesariamente? Porque quiere decir de que el acero está muy destinado al cortante y que la porción de hormigón es muy pequeña. Esto que implica de que efectivamente el hormigón falla antes que el acero y se produzca una falla. Luego, calculamos BS con el ABS que vamos a ocupar realmente, que son los 3,14 finales extraídos de la tabla, que no considera las ramas, por D, por FI, por N, por S. Entonces aquí tiene mucha lógica el hecho de que hayamos restado las ramas, porque estaríamos redundando aquí y aquí. ¿Ok? O la otra forma es considerar las ramas acá y no considerar este. Pero, bueno, son criterios. Obtenemos que BS es igual a 137,16 kilonewtons. Esto es menor que 465,10, que son los 4 BC, por lo tanto cumple y no es necesario cambiar la sección. Luego, finalmente, para terminar, vamos al esquema, dibujamos la viga, ponemos las barras longitudinales, que consistía en 6 phi del 22, con doble fila. Detallamos los estribos, que dijimos que son phi 10 cada 25. Colocamos provisoriamente dos fierros de 10 milímetros para confinar el estribo y tenemos la sección transversal. Ahora bien, vamos a hablar rápidamente sobre otros criterios, otras situaciones que pueden ocurrir a diario, que tenemos, por ejemplo, las vigas de altura variable. Esto se suele ver, por ejemplo, en términos de techumbre, en el caso de los vigados de puente, en distintos casos. En estos casos, entonces, el cortante que se produce, el BU, también sufre inclinaciones, ya no tiene un sentido vertical u horizontal, sino diagonal, y por lo tanto se surgen desviaciones del cortante. Acá tenemos los casos, el típico de los puentes, como podemos ver. Por lo tanto, al BU, como si fuese una viga rectangular, vamos a tener que restarle tensiones y compresiones que se forman por esta variedad de altura. No voy a especificar mucho más en esto, porque solamente lo importante es entender un poco el concepto de que al tener vigas de altura variable, surgen descomposiciones de estos cortantes con inclinaciones. Otro caso son el cortante con vigas de gran altura. Por ejemplo, una viga de 30 por 70 u 80, incluso 1 metro de altura. Como lo dijimos al comienzo de esta unidad, cuando esto se produce, las fallas no suelen ser súbitas, sino un poco más dúctiles, en el sentido de que la falla avisa y uno puede tomar medidas para reparar esta viga. Por lo tanto, para ser más criteriosos, vamos a considerar vigas de gran altura donde esta, entre comillas, esbeltez va a ser menor a 8, y como la falla se controla por cortante, se aplica un factor de reducción de corte. Va a aplicarse menos cortante. Entonces, ¿qué factores depende del cortante en una viga de gran altura? Va a depender del largo, del largo, de la altura de la viga y de la ubicación de las cargas. Por ejemplo, cuando tenemos una viga con una carga puntual cercana al apoyo. Entonces, si tenemos una viga
alta, o sea, que cumpla con esta condición, o bien con esta condición, con carga cercana al apoyo, podemos utilizar este diagrama. Con este diagrama podemos calcular un factor de reducción de corte. ¿Ok? Entonces, en el eje vertical, en el eje de la Y, vamos a tener 1, factor máximo 1, y en el eje X vamos a tener 2 u 8, dependiendo si estamos aplicando este criterio o este criterio. Nuevamente repito, A sobre H es un criterio cuando tenemos cargas puntuales cercanas al apoyo, y L sobre H va a ser un criterio cuando tenemos gran altura. Gran altura y vigas cortas. Otro caso que podría ser son las ménsulas o consolas. Las ménsulas se suelen ver como elementos donde se reciben las vigas. Podríamos decir que el simple apoyo va a estar acá, una viga que se apoya aquí. O también para otros usos, quizás como algún tipo de balcón, alguna terraza, lo que se les ocurra. Entonces, en estos casos, la particularidad de una ménsula es que tiene un armado diferente. Vamos a decir que tiene un armado principal y un armado secundario, donde el armado principal va a ser a tensión, es decir, para flexiones, y o compresión, perdón, esfuerzo axial, y la armadura secundaria va a ser para corte. Entonces, la armadura principal va a ser la horizontal, y la armadura secundaria van a ser los estribos. ¿Cuál es la particularidad de las ménsulas? Tienen una particularidad en las fallas. Las fallas en las ménsulas suelen ser verticales, como de este tipo. Aquí tenemos los distintos tipos de fallas que pueden ocurrir en una ménsula. Como pueden ver, todas comienzan de una forma vertical. A veces se tienden a propagar hacia el elemento vertical, que puede ser una columna. Entonces, aquí aplica el criterio de la importancia de los estribos. ¿Ok? Acá tenemos nuevamente el refuerzo. Como podemos ver nuevamente, la armadura principal es horizontal y la armadura secundaria, que a corte, va a ser vertical. Tal como el caso de las vigas de gran altura, vigas cortas o cargas cercanas al apoyo, en el caso de las ménsulas también se debe hacer una reducción de corte, que lo hacemos con esta expresión. El corte normal más una expresión que relaciona el momento con la altura efectiva de la ménsula. Ahora bien, ¿cómo calculamos la armadura principal y secundaria para una ménsula? Con estas expresiones, donde va a depender de la carga, del A, que va a ser la, el ángulo de esta expresión de la ménsula, porque entre comillas vendría siendo la desviación de la armadura. Y la armadura secundaria, que va a ser los estribos, va a ser una cuarta parte de la armadura principal. ¿Ok? Asimismo, he dicho esto, también podemos notar que las armaduras horizontales suelen ser diámetros más pequeños que las armaduras de confinamiento verticales. Y bueno, finalmente les voy a dejar el último cuestionario que haríamos de la asignatura, donde deberán diseñar a corte, según el primer ejercicio que les mostré, y un segundo caso que habla sobre una viga de gran altura. Nótese que ahora se les pide una desviación de los estribos a 75 grados,
Ahora se les pide calcular un cortante según al tercio de la luz. Bueno, se cambian las barras y las cargas. ¿Qué les voy a mencionar para que puedan hacer este ejercicio y también para que puedan hacer sus pruebas, sus trabajos? En el ejemplo que yo he resuelto anteriormente, utilizamos ABS mínimo. ¿Bajo qué criterio? De que nuestros valores de BS fueron negativos. Es decir, que se tenía la cantidad suficiente de hormigón y que las cargas eran pequeñas, por lo tanto bastaba con el hormigón para resistir el cortante. Y agregamos armadura de cortante como recomendación. Pero ahora, vamos directo al caso. ¿Qué pasa si este BS nos da positivo? Es decir, que realmente necesitamos calcular armadura. Necesitamos realmente armadura porque la componente de hormigón no es suficiente. Bien, cuando tenemos este caso, vamos a utilizar la siguiente expresión. La tengo por acá. BS. Bueno, es básicamente una expresión como esta, donde AB, que en realidad es ABS, va a ser BS sobre N, que es el número de ramas, por F sub I, que acá dice FB, pero en realidad es F sub I. Nuevamente le hago el alcance con el número de ramas, que para el cálculo de ABS efectivamente deben hacer la división por ramas, pero si ustedes realmente utilizan la tabla que les mostré para calcular ABS, no deben considerar estas ramas. ¿Ok? Entonces les voy a hacer el alcance para el cálculo de ABS. Cuando se requiere un BS real, van a utilizar esta expresión para calcular ABS. ¿Ok? Dicho esto, doy por terminada acá la ayudantía de cortante. Voy a estar atento. Y bueno, ahí nos vamos a estar viendo para consultar, aclarar dudas. Y bien, para que les vaya bien y espero que hayan entendido. Adiós.